que no me di cuenta que fue tu perro guardián el que casi atropella a Mateo. Pero te lo juro, que tú le pones un dedo encima y no me va a importar que seas mi hermano. ¿Qué tengo que hacer? Decir que su nieta antes de morir le dijo que Belinda Guerrero andaba con varios hombres, además de Julio César. Yo hice estas ecografías con Belinda. ¿Cuál es el problema o qué? Oiga, Pues... no, oiga, no, papá, papá. Lo que quiero que me ayudes es con Mateo. ¿Quieres que lo mate? No quiero que lo mates, quiero que le metas un sustito por traidor. Se muere Treviño, me muero yo. Pero no se muere nadie más. Lo voy a echar a Treviño enfrente de todos. En vivo y a todo color. ¿No se puso el traje que le hice? No puede ser. ¡Señora, cuidado, por favor! Tengo a Mateo y a Matamoros a tiro. Usted me dice, y al que quiera le disparo ahora mismo. Porque te extraño, te extraño, te extraño. Por dentro estoy bajo fuego cruzado. Intento escaparla y tan solo un momento, pero dispara otra vez tu recuerdo. Porque te extraño, te extraño, te extraño. Quiero seguir, pero estoy amarrado. Y en esta guerra que llevo en el pecho, intento ganar, pero salgo perdiendo. Estoy en el medio de fuego cruzado. Oigan, un fuerte aplauso, que se oigan los aplausos. Oigan, hasta la piel se me puso chinita, qué bárbaro. Vamos a un corte comercial. Acuérdense que esta es la más buena, la que va a todo galope. Seguimos. ¿Y qué piensas hacer? ¿Matarme aquí, ahora mismo? ¿Yo? ¿Matarte? Padrino, por favor, yo sería incapaz de hacer algo así. Por favor, no te me pongas sentimental, ¿sí? No es por sentimental. Yo necesito que sigas siendo mi guía. Ahora en la política, pues es difícil. Yo tengo la sangre muy caliente. Yo aprecio mucho tu opinión, la respeto. Lo que sí quiero que me digas, que me prometas, que lo que dijo David fue mentira. Te convengo más vivo. Le puedo marcar mañana en la noche a Gabriel Treviño. Lo hago que suelte la sopa para que se comprometa. Que me jures que tú no quisiste secuestrar a mis hermanas. Memo, ¿anda ahí? ¿Qué hago? Chécate bien al patrón, Carmelo. Él sabe que estás ahí al pendiente. A cualquier gesto que él te haga, le metes un plomazo Matamoros, ¿me entiendes? No importa el desmadre que se arme. Nosotros estamos aquí preparados para cualquier inconveniente que se presente. ¿Lo tienes? Lo tengo. Por última vez te digo que yo no tuve nada que ver con eso. ¿Qué? ¿Le crees más a ese imbécil que a mí? ¿Me podrías jurar por Selva? Por tu hija que tanto amas. Sí. Te lo juro por Selva. Yo no tuve nada que ver con eso. Intento. Mira, aquí hay mucha gente que nos conoce. ¿Por qué no mejor vas mañana a la casa y desayunamos y platicamos como siempre? ¿Mm? Sí, mejor. Nos vemos mañana y platicamos. Yo voy afuera a tomar aire. Me puse un poco nervioso. Padrino. Muchísimas gracias. Qué amable. Gracias. ¿Y cómo me viste? Me fascinas. Arriba del escenario. Como artista. De hecho, estaba pensando que debería de firmarte ya en la disquera. Muy buena idea. Firmarte sería una muy buena idea. Sí, sí lo es. Felicidades para ti también, Rafa. A ti también. ¿Tienes canciones tú para hacer un disco? ¿No te gustó la canción, mijo? Ay, más o menos. No estuvo tan mal, pero todo esto se me hace una pérdida de tiempo, pa. Yo tendría que haber hecho ese dueto con Rafa. Mira, cuando acabe todo esto y que la disquera esté sólida, espero que el siguiente lanzamiento sea el mío.
Pues así debería ser, ¿no? ¿Quién más si no? Pues espero. Es algo Mateo eso. Bueno. ¿Qué? No, pero ¿y mi papá? No. Yo me encargo. Adiós. ¿Qué pasó? La editorial se está incendiando. Papá, necesito que te comuniques conmigo. Es urgente. Yo me voy a Monterrey en este instante. A ver, tranquila, ¿qué vas a hacer allá? Está muy lejos. Lorenzo, no puede ser que no te importe. A mí sí me importa. Yo voy a ayudar a mi papá. Bueno, ¿qué les parece? ¿Nos metemos mañana al estudio? Terminamos de grabar, hacemos unos coritos y... ¿Estás bien, Rafa? Podemos lanzar como primer sencillo, ¿no? Pues cuenta con nosotros, ¿no? Claro, me encantaría. Pues es la idea. Perdón. Bueno. ¡Mateo! ¡Prendimos en candela la de chamaco cuando prendía Escuchen. Pues aquí está todo tranquilo, yo creo que todavía no se entera. Aunque creo que justo ahorita le están diciendo. Yo te marco. ¿A dónde vas? Tengo un problema con uno de mis edificios. Te veo mañana. ¿Y tú cantas, Julia? Sí canto, pero me gusta muchísimo más bailar. Es como lo mío. Sí. ¿Tienes físico de bailarina? Gracias. ¿Qué pasó, Don Neto? ¿Mi hermana lo está molestando? Discúlpela, es que está chiquita. No te hagas chamaca. Me han hecho la fama, pero no soy viejo rabo verde. Tengo que salir de escena. Gracias por tu canción, tienes talento. A la orden. Permiso. Irma, solo estábamos hablando con Nico de tu canción. Sí. Manara, muchas felicidades. De verdad me encanta tu estilo. A mí tampoco se me da el regional. Muchas gracias. Sí, está. Nico, tenemos que irnos urgente. Perdón, es mamá. Tuvo un accidente. Aquí está la orden del examen toxicológico. Una persona murió en el accidente. Necesito que me mantengan informado de su estado, porque se iniciará una causa penal. Papá, necesito hablar contigo. ¿Qué quieres? Tengo que salir a cantar. Itzel tuvo un accidente. Mirta, su asistente, se murió y ella está muy grave. Caray. Justo hoy, el día de mi homenaje. Esta vieja canija. Las cosas se salieron de control. Yo solo quería quitarle credibilidad. Ah, sí, pero se te fueron de las manos. Yo puse los antidepresivos en el coche para después que pacté con un retén que les detuviera, pero todo sucedió así. Nunca me esperé que iba a pasar una cosa así. Mira, conmigo no te tienes que justificar. Itzel necesita una lección. Perdón. Ya vamos a regresar. Pues ojalá y se refunde en la cárcel. ¿Y está muy mal? No sé, pero ahí viene. A ver qué nos dice. Bueno, supongo que Manara ya te contó, güey. Me gustaría estar con Itzel, pero tengo que acabar con este compromiso. Y bueno, lo de mañana pues queda cancelado hasta No, tú tranquilo. ¿Quieres un trago? Sí. Jóvenes, tráiganme un whisky, por favor. ¿Estás bien, Rafa? ¿Te quieres sentar? No, estoy bien. Gracias. ¿Dónde está Gabriel? Treviño se acaba de ir con un grupo de hombres. No sé dónde. Algo imprevisto parece. Con lo que le di de tomar, se va a morir en cualquier momento. Se quedaron algunos hombres para esperarlo y matarlo a la salida, jefe. No, yo me voy a quedar hasta el final. Así que tú estate atento. Yo le recomiendo que lleve a sus hermanas a un lugar seguro. Si quiere usted, quédese con ellas. Yo me encargo de esto. No. Yo voy a arreglar todo esto. Y me voy a encargar de que no le pase nada a mis hermanas. Estoy seguro que lo de mi editorial fue un atentado. Que nadie vio nada. No. Y las cámaras tampoco, patrón. Escuchaba un mensaje de su hija. Dice que viene en camino. No, ahorita no es buena idea. En cuanto llegue le pones unos guarros. Uy, me la pone difícil, patrón. Ya estamos cortos de hombres. Ya tengo a todos sobre Matamoros y Solar. ¿Está bien, patrón? ¿Qué? No, estoy bien. Siento que todo me da vueltas. Yo creo que son los nervios. Tranquilícese, patrón, que se le va a derramar la bilis. Ya verá que todo se arregla.
¿Cómo crees que yo me hice el hombre que te gustaba? Fue con otras que aprendí lo que tanto te gustaba. Te advertí que no era un santo y eso ayer no te importó. Si ahora te molesta tanto, te lo pierdes tú, mi amor. Lo que no me mata me hace más fuerte, más grande, más frío, más inteligente. Que siga la vida no es más que otra herida, de todo se aprende. Lo que no me mata me hace más grande, por nada ni nadie voy a arrodillarme. Te lo digo de frente por si no me lo entiendes, ahí está la salida. Que pase la siguiente. No hay mejor manera de despedir este gran evento que con un éxito de Don Neto Zavala. Gracias, Neto. Sigan los aplausos. Esto fue en la más buena, la que va a todo galope, con el señor Neto Zavala. No, tengo que marcar. Ahorita no puedo mover, voy a salir. Itzel tuvo un accidente. Le encontraron todos los fármacos que me diste y tengo que ir a ver qué está pasando. Está bien, Juan. Llévate a mis hermanas, ¿no? Esto se puede poner muy mal. Voy a buscar al chofer. Manara. Tú y Julia se van con Rafael. No digas nada, ¿eh? Obedece. ¿Y si no me quiero ir, qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ofrecerle a Julia al viejo ese? O sea, ¿tú crees que lo que pasó con Treviño y con David es una mentira? Las trató de secuestrar y ahora me las quiere cobrar. No te estoy entendiendo nada. Treviño no le va a hacer nada a los Zavala. Así que ustedes dos se van con él, porque esto se puede poner muy peligroso. ¿Y tú qué vas a hacer? Quedarme a resolver las cosas. Proteges a tu hermana, ¿me entiendes? Julia, agarra tu bolsa. Vámonos. Ahí está Matamoros. Yo creo que ya se dio cuenta. Pues salgamos ahora. Sirve que de una vez le metemos su fumigada. Ya para salirnos de esta, ¿cómo es? No contesta Don Memo. No podemos hacer algo así sin que nos autoricen. No se nos vaya a pelar. Pónganse listos. Preparen la troca. Llevemos el ganado al matadero. Vamos. Tengo localizado al tejano. Sí, patrón. Yo me encargo de él. Un honor que un productor de tu talla me escuchara. Ser cantante es mi sueño. Y es la última oportunidad que tengo.